Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis en profundidad. Hola, encantada de estar aquí otra vez. Hoy tenemos sobre la mesa un material verdaderamente exhaustivo. Se trata del Manual Técnico UF2-UF1350. Un clásico absoluto en la gestión de incidencias, desde luego. Totalmente. Y nuestra misión para la inmersión de hoy es destripar en detalle el capítulo 3. Que se centra de manera exclusiva en las herramientas de monitorización. Eso es. Y vamos a enfocar esto desde la perspectiva de la trinchera, asumiendo que nuestra audiencia ya sabe de sobra lo que es una dirección IP o, bueno, la diferencia entre RAM y disco duro. Sí, vamos a ir directos al grano. Porque el manual ilustra un cambio de paradigma vital en las infraestructuras modernas. Abandonar esa operación puramente reactiva. La meta que plantea el texto hoy es la proactividad absoluta. Detectar la degradación progresiva de un clúster de bases de datos antes de que el usuario lo note. O la saturación de un balanceador de carga mucho antes de que se pierda un solo paquete de datos. Exacto. Porque gestionar sistemas informáticos hoy en día sin una buena monitorización es, a ver si me explico, es como conducir un coche a 120 por hora con los ojos vendados Totalmente. y esperar que el golpe te avise de que hay un muro. Es un suicidio técnico. Ese es el núcleo de la cuestión. Las infraestructuras actuales son demasiado complejas, dinámicas y, bueno, distribuidas como para depender de que alguien mire un panel y vea una luz roja. Vale, vamos a desglosar esto, para no abrumar con la cantidad de información técnica que se nos viene. Me parece perfecto. El manual deja muy claro que el objetivo del capítulo 3 es estructurar cómo se diseña una plataforma que no solo observe, sino que entienda el comportamiento de los sistemas. Y aquí mucha gente cree, o sea, existe este mito de que monitorizar es simplemente hacer un ping a un ordenador para ver si responde. Uf, sí. El clásico ping. Y el manual hace referencia a eso, al uso de ICMP, pero sabemos que en entornos contenerizados o nativos de la nube, depender de eso es un error de principiantes. Ven el ping respondiendo en verde y asumen que todo va genial. Claro. Y te ignoran por completo que el puerto de red puede estar activo, pero la aplicación web que hay por detrás lleva horas colgada devolviendo errores 500. ¿De locos? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues el texto explica que una verdadera plataforma opera en 3 planos de convivencia distintos. Ujú. Primero tenemos el plano de las métricas. Los datos en crudo, ¿no? Eso es, las series temporales, un uso de CPU al 70%, los IOPS de un disco o la latencia de red. Vale, el primer plano. ¿Y el segundo? Por encima de eso está el plano de los eventos, que es cuando esa métrica cruza un límite preestablecido y genera un cambio de estado. O sea, de estar todo bien a tener un aviso. Justo. Y finalmente, el plano de las alertas o notificaciones. Es decir, la decisión de informar activamente a un equipo humano o disparar un script automático. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque para que todo esto funcione, las máquinas tienen que hablar un idioma común y más profundo que un simple ping, Y ahí es donde entra en juego SNMP, el protocolo simple de gestión de red. que de simple solo tiene el nombre, seamos sinceros. Ya te digo, cualquiera que haya peleado con este protocolo sabe que es complejo. El manual detalla el uso de las MIF, que son las bases de información gestionada. Y los famosos OID, Exacto, los identificadores. Buscar el OID correcto para monitorizar, no sé, el ventilador izquierdo de un router específico puede ser como buscar una aguja en un pajar numérico. es una de las grandes frustraciones del sector, sí. El documento lo aborda al explicar la estructura. Una MIF es, digamos, un diccionario jerárquico que te da el fabricante del hardware. Y sin ese diccionario estás ciego. Totalmente ciego. El servidor de monitorización solo ve una cadena interminable de números incomprensibles sin esa MIF. Pero a ver, la magia real de SNMP no es solo pedir datos, ¿verdad? Claro que no. No reside solo en leer esos OIDs mediante peticiones o comandos GET, lo que llamamos polling. El servidor preguntando todo el rato, oye, ¿estás bien? Exacto. El capítulo destaca que la arquitectura más eficiente y crítica se basa en los traps. Ah, esto es vital. En lugar de que el servidor central pregunte a 10.000 dispositivos cada 60 segundos si están bien, Que eso te satura la red y a los propios equipos que da gusto. pues un dispositivo configurado con traps enviará un aviso de forma asíncrona Inmediatamente. al servidor, en el milisegundo en que detecte que una fuente de alimentación ha fallado. O que un enlace de fibra se ha caído. Pasamos de un modelo de interrogatorio constante a un modelo de, digamos, suscripción de fallos.
Eso es. Es mucho más inteligente. Aunque, ojo, el manual habla de SNMP en general, pero hoy en día usar la versión 1 o la 2, con cadenas de comunidad en texto plano, Es abrirle la puerta de par en par a cualquiera que esté husmeando en tu red. desde luego, el estándar actual exige usar la versión 3, autenticación y cifrado robusto. Indispensable si envías datos sobre tu topología interna. Vale, entonces tenemos toda esta avalancha de peticiones, los traps y las métricas llegando. ¿Cómo construimos físicamente este ojo que todo lo ve? El capítulo 3 detalla la anatomía de una plataforma basada en una arquitectura cliente-servidor. ¿Y cuál dirías que es el cuello de botella ahí? Porque no suele ser la red, Casi nunca es la red. Es el almacenamiento. la base de datos. Sí. Si estás recogiendo cientos de miles de métricas cada minuto, intentar meter eso en una base de datos relacional tradicional, Es la receta perfecta para el desastre. totalmente. El motor de base de datos es el corazón crítico. Si no está optimizado para series temporales, para ingestar datos continuos a altísima velocidad, colapsa. El servidor encola chequeos y la consola te miente. Exacto. Te muestra los servidores en verde, pero es una foto de hace 15 minutos. Y en una caída crítica, 15 minutos de ceguera es una eternidad. Y además del servidor y la consola, el texto introduce algo fundamental para las redes grandes: los proxies o sondas de monitorización. Que resuelven un problema logístico y de seguridad enorme. Pensemos en una red con una central y 50 sucursales aisladas, cada una detrás de un cortafuegos. El servidor central no puede ni debe abrir conexiones directas por la WAN hacia cada ordenador de esas sucursales. Sería un caos de seguridad. Así que instalamos una sonda local, un proxy, en cada sucursal. Esta sonda hace el trabajo sucio en local, recopila las métricas, las empaqueta y abre una única conexión cifrada de salida hacia el servidor central. Respetando el cortafuegos y ahorrando un ancho de banda tremendo. Y si se corta la conexión, guarda los datos hasta que vuelva, ¿no? Esa resiliencia es vital para no tener huecos en las gráficas. Y fíjate, esto enlaza con cómo se lleva todo a la práctica. El famoso decálogo del manual. Los 10 pasos para instalar herramientas como Savix, Nagios o Pandora FMS. Y es muy revelador dónde empieza. El paso 1 no es instalar nada. Exacto. El paso 1 es definir el alcance. ¿Qué vamos a medir y cada cuánto tiempo? Y curiosamente, aquí es donde fracasan la mayoría de los despliegues. Por el temido síndrome de Diógenes digital. Tal cual. Piensan, bueno, ya que tenemos la herramienta, vamos a monitorizar todo por si acaso. Y se ponen a monitorizar la CPU, los discos, la red de servidores de prueba que nadie usa cada 30 segundos. El resultado es que el motor se ahoga, la base de datos revienta en 3 días y el sistema de alertas es solo ruido. Hay que medir lo que impacta en los acuerdos de nivel de servicio, los SLAs. Exacto. Y saltando al paso 7, el manual introduce un concepto fascinante: la configuración de reglas anti-flapping. O flapping, como lo llamamos todos. El flapping es el mayor destructor de moral en un centro de operaciones de red, el NOC. Explicamos cómo funciona esto, porque es de locos. Ocurre cuando un servicio o un puerto entra en inestabilidad. Se cae, el sistema lanza una alerta crítica. A los 3 segundos se levanta, alerta de recuperación. A los 2 segundos se vuelve a caer, otra alerta crítica. Si dejas esto sin configurar, en 10 minutos tienes miles de correos bloqueando todo. Básicamente le enseñas a la herramienta a no ser impulsiva, ¿verdad? Eso es. Las reglas de supresión dicen, oye, si este equipo cambia de estado 5 veces en 2 minutos, márcalo como inestable. Y suprime las alertas individuales. Manda un solo aviso diciendo que hay un problema estructural. ¿Es una forma brillante de mantener la consola limpia? Y esto nos lleva al paso 9, la validación. Lo fascinante de este punto es que instalar la plataforma y ver todo en verde no sirve de nada si no pruebas a tirar el sistema. Es vivir en una ilusión. El manual es categórico. Hay que provocar una caída controlada. Si no pruebas el fallo, tienes un placebo. Apaga un puerto clave y sigue el rastro. Lo vio el sensor. Se generó el evento. Y llegó el correo a la persona de guardia a las 3 de la mañana. Porque muchas empresas descubren que su correo estaba mal configurado justo cuando el centro de datos está ardiendo. Porque nunca probaron la cadena. Pero, a ver, imaginemos que configuramos todo perfecto. Evitamos el flapping y las alertas llegan. Nos topamos con el siguiente problema del capítulo 3, el contexto de negocio.
porque la pantalla parpadea en rojo, porque el router R45 se ha caído. ¿Y qué? ¿A quién le importa? Exacto. A la junta directiva le da igual un router echando humo. Les importa el dinero. Y para solucionar este aislamiento, el manual introduce la CMDB, la base de datos de la gestión de configuración. Es como el ADN de la empresa. Vincula el hierro físico con el servicio que soporta. Ese es el objetivo. Si el router R45 se cae, la herramienta cruza el dato con la CMDB. Es la diferencia entre saber que se ha roto una tubería en el sótano y saber exactamente qué grifos del edificio se van a quedar sin agua. Me encanta esa analogía. Si la CMDB dice que ese router es la pasarela de pagos de la tienda online, la alerta pasa a ser una emergencia crítica corporativa. Permite priorizar por impacto comercial, no por quién falló primero. Aunque en la práctica, mantener esa CMDB actualizada en entornos de contenedores que cambian 1000 veces al día es un reto titánico. Una CMDB desactualizada es peor que no tener ninguna. Desde luego. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Me refiero a las consecuencias humanas de la monitorización. El manual dedica una parte a la fatiga de alertas. Un riesgo operativo gravísimo. Si todo es crítico, nada lo es. Si el técnico de guardia recibe 300 alertas en un segundo porque se cortó una fibra, el cerebro colapsa. Terminan haciendo reglas de correo para mandar las alertas a la papelera, para sobrevivir mentalmente. Y destruyen el propósito del sistema. Por eso hay que silenciar el ruido. Y aquí entra la evolución de los umbrales. Umbrales estáticos frente a dinámicos. Un umbral estático salta si la CPU pasa del 90%. Es rígido y genera falsos positivos. Si conectamos esto con el panorama general. Justo. Si conectamos esto con el panorama general, un umbral dinámico aprende. Sabe que esa CPU al 90% a las 2 de la mañana es normal, porque se están haciendo copias de seguridad. Y evita despertar a un técnico de madrugada. Exacto. Silencia la alerta y solo avisa si pasa algo realmente anómalo. Pero claro, este nivel de poder requiere saber quién manda aquí. El manual distingue los perfiles. Administrador frente a operador. El administrador es el arquitecto. Configura umbrales, diseña plantillas. Y el operador es el vigilante en la consola, ejecutando respuestas iniciales. Darle permisos de administrador a un operador estresado durante una caída es peligrosísimo. Podría borrar la monitorización de 1000 servidores sin querer. Separación de funciones básica. En fin, si recapitulamos las revelaciones de este análisis, queda claro que, como bien detalla el capítulo 3, la monitorización es un arte. Un equilibrio entre visibilidad técnica, como SNMP o proxies, y la salud mental del equipo. Evitando la fatiga de alertas con la CMDB y los umbrales dinámicos. Pero fíjate, todo esto abre la puerta a algo que no está explícito en el texto, pero que se intuye. A ver, cuéntame. A medida que estas herramientas aplican umbrales dinámicos y autogestionan incidencias solas, nos acercamos a infraestructuras que parecen no fallar nunca. Y eso nos deja con un pensamiento provocador final para quienes nos escuchan. Exacto. Si un sistema informático detecta y repara sus propios cuellos de botella en absoluto silencio para no generar fatiga de alertas, ¿cómo sabremos el día de mañana si la arquitectura original tiene un fallo de diseño masivo oculto bajo esos parches automáticos? Esa es la gran duda. ¿Quién monitoriza a la herramienta de monitorización para asegurar que no nos está mintiendo sobre la salud real del sistema? Una pregunta inquietante para terminar. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis y por mirar con otros ojos los sistemas que sostienen nuestro día a día digital. Ha sido un placer. Nos vemos en la siguiente inmersión.